Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy vamos con una comprita de perfumes árabes. Yo ya había comprado aquí anteriormente y es que muchas veces nos preguntamos dónde conseguir marcas de perfumería árabe que podamos tener la confianza de estar comprando bien los perfumes. En España prácticamente las perfumerías en línea no venden perfumería árabe. Tienes que buscar un poquito más para encontrarlos. Yo los he encontrado en una tienda de Reino Unido que prácticamente trabaja con todas las marcas de perfumería árabe que podemos encontrar. Los descubrí por medio de Instagram. Por primera vez empecé a ver todas las fotografías de perfumes que iban poniendo y claro, son muy llamativos porque algunos frascos de perfumes árabes son tremendamente bonitos. O sea que a nosotras nos llaman mucho por la vista. Lo bueno que tiene Reino Unido es que envía a toda Europa y no hay problema con las aduanas. El par de compras que he hecho no ha habido ningún problema, sobre todo porque es una tienda oficial, tiene todos los permisos de distribución, así que en ese sentido muy bien. Aquí tengo por ejemplo el papel que viene en su interior de cuando hago la compra. Aquí tengo mi cajita de compra para que lo veáis. Y viene esto de publicidad, unas poquitas de las marcas, porque tienen Armaz, tienen, ¿este de qué marca es? También es de Armaz, tienen montones, o sea, todas esas marcas de perfumería que conocemos, La Taza, Armaz y mucho más, las encontramos aquí. Y aquí también encontramos desde perfumería árabe muy cara, de marcas muy importantes, a otras más económicas, o sea, que merece la pena ojear, ir ojeando un poquito todo lo que tienen, sobre todo por eso, porque dentro de lo que es Europa vamos a poder encontrar y van a poder enviar a todas partes. Y también os digo que esta compra también es porque quiero prepararos un vídeo especial recopilando información de la perfumería árabe, perfumes que son con sus propios perfumes, otros perfumes que son un poquito clones. Entonces vamos a ver estos perfumes y mucho más. Bueno, he comprado un poquito de todo. Aquí compramos en libras. Por ejemplo, la libra está por debajo de lo que es el euro. Si son, por ejemplo, este perfume que os voy a enseñar son 9,99 libras, en euros serían 12-13 euros. No estoy segura, ¿de acuerdo? Pero vale más el euro al revés, yo qué sé, esto, que sale por encima el euro que la libra, ¿de acuerdo? Para hacernos un poquito idea. Vamos a abrir lo que tengo en la mano. Este perfume es de la marca Privé y se llama Moda Parfum. El frasco y tal es sencillo, lo compré porque está bastante económico. Y por las notas que tiene, porque pone que es un perfume afrutado, con notas de uva, tonos verdes, amaderado y floral. Me llama la atención la nota de uva. Vamos a abrirlo. El unboxing. Luego os voy a enseñar solo los perfumes y eso, y luego solamente voy a probar uno que me muero por ponérmelo. ¡Wala! Mira qué bonito. Pone moda en tonos dorados. Ay, que sí, que lo tengo que probar. Digo, no quiero probarlos, pero tengo que probarlos. No quiero, pero tengo que hacerlo, porque no me aguanto. No me aguanto. Venga, va. Ahí va. Oh, qué rico. Es que estoy buscando uva en los perfumes. Qué rico huele, pero es como si fuera uva blanca, como un mosto blanco. Así es como huele. Qué bien huele. Wow. Me encanta. Qué bonito. Ojalá y se utilizara más la uva en los perfumes, porque este año hemos tenido un año con muchísima frambuesa en los perfumes, cuando hay notas frutales tan bonitas que merecen mucho la pena. Este perfume, 9,99 libras. Tienen de todos los precios, ¿eh? Lo bueno que tiene la perfumería árabe es que vas a encontrar un poco de todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Tengo unas ganas de verlo porque me enamoré del frasco. Sí. La botella me pareció tan bonita que estaba deseando pedirlo. Es de la marca Arabia, es Parfum porque este mismo hay uno para hombre
y se llama Le Chameu, o sea, el camello. Ahí está, mira qué bonito. Pero es que la botella es chulísima. Este vale 19,99 libras, o sea, 20 libras. Y es un perfume floral, afrutado, con rosa, frambuesa, que hablábamos antes, vainilla y sándalo, entre otros aromas. Vamos a abrirlo bien. Bueno, yo no sé cómo olerá, pero cuando vi en la botella dije, madre mía, qué chulada. Es que tienen botellas preciosas, tienen muchos perfumes. Tenían unos con forma de cisne, preciosos. Es que son muy bonitos. Es que luego, ¡ay, sí, mira, tiene su camellito! ¡Qué bonito! ¡Wow! Cuando tú dices un perfume árabe, estás pensando en esto. Mira, mira, que tiene un desierto con un mini camello dorado. Esto es muy bonito. Mira, con todas las grecas aquí. ¡Buah! Soy como una niña. Sí, soy como una niña. Con los perfumes soy como una niña. A ver, que lo abro sin romperlo. ¡Ay, que está duro! ¡Ay, vamos a probarlo! Veis que aquí, mirad, tiene sus cositas de sus certificados y todo. O sea que aquí todo muy bien, ¿eh? Bien. Espera, este perfume, aparte de frambuesa, tiene que tener maderas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es como un perfume frutal con tonos amaderados. Este no va a ser para todo el mundo, este es exótico, amaderado. La rosa está presente, esa combinación de rosa con madera y esos toques frutales, ¿eh? Sí, 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 o sea, este no es para todos los gustos, este va a ser ese tipo de perfumes que os tienen que gustar, los perfumes con madera y rosa. Se siente bastante oriental. No pone que tenga madera de oud, pero por el aroma que tiene junto a la rosa, tiene que tener no solo sándalo, como si fuera una madera potente, ¿de acuerdo? Este sí que es de ese tipo de aromas muy orientales, muy árabes, ¿de acuerdo? O sea que es muy chulo, muy bonito, pero os tiene que gustar lo oriental. Por supuesto, lo conoceremos, lo reseñaremos y lo veremos. ¡Qué bonito! Tengo que hacerle fotos para Instagram. Eso seguro, porque es chulísimo. Y bueno, lo que viene ahora. Lo que viene ahora es muy gordo, porque este perfume, verás, es de la casa de Amaud Parfums, y se llama Ember Pura. Bueno, si yo te digo que llamándose Ember Pura, ¿a qué crees que se puede parecer? ¿A qué perfume nos puede recordar? Ya sabemos que muchas marcas de perfumería árabe hacen perfumes que nos recuerdan a otros perfumes. Este perfume es grande, es de 100 mililitros, ¿vale? Mira, Eau de Parfum de 100 mililitros. Este vale 39,99 libras, 40 libras. Pero me llama mucho la atención porque es un perfume que se supone que nos recuerda a Herba Pura de Serjo. Como este perfume se parezca a Herba Pura, me muero porque ya sabéis que Herba Pura es de mis perfumes favoritos. Os enseño, esperad que es que no quiero que se me caiga nada. El frasco, bueno, qué bonito, en tonos morados, negro con degradado en morado. Qué bonito, me encanta la presentación, el color, muy bonito. A ver, ¿dónde me lo pongo? Porque hoy ya me he puesto perfume por muchas partes. En la caja, venga, a la caja. Ay, los nervios porque me encanta Herba Pura y yo cuando me dijeron que este perfume recuerda... Mira, mira el spray. Bueno, esto huele fenomenal.
¿Os lo digo o no os lo digo? ¿Sabes qué? Se supone que huele a herba pura. Huele fenomenal. Huele fenomenal. Te lo voy a contar en su reseña, aunque yo creo que la primera impresión y mi cara de felicidad ya dicen mucho. Tengo que probarlo, ver su duración, ver su intensidad, ver cómo evoluciona, ¿de acuerdo? Pero desde luego, de primeras ya tiene esa salida que tiene herba pura, que te lo recuerda perfectamente y que dices, ¡wow! Fantástico. Así que, pero bueno, como todo, hay que probarlo, hay que testearlo en profundidad, hay que criticarlo. Así que amigos, esta es otra de esas compritas que he hecho para también descubrir, porque siempre se está hablando de los mismos perfumes, de las mismas líneas de perfumes. Y hay perfumes chulísimos que ir descubriendo y que ir viendo sus aromas y de todo. Así que, por supuesto, vamos a hablar de estas otras líneas de perfumes, que creo que es muy interesante. Y esta es la marca Amoué Parfums, ¿de acuerdo? El frasco es grande, bonita presentación. Y estoy muy emocionada con ello. También allí he comprado un poquito de maquillaje, porque la casa de Lauren Jay o Jay tiene también maquillaje. Entonces, aprovechando la compra, me he pedido tonos muy claritos para mi piel. Aquí tenemos una base fundente mate para la piel, muy clarita porque yo soy muy blanca de piel. También me pedí esto. Bueno, es que si entráis en la página web vais a ver que tienen tanto productos para hombre, para mujer y también hay maquillaje. Y aquí tenemos otro de ellos de maquillaje. Si eso lo pruebo y os lo cuento en un vídeo de maquillaje de esos que nos sentamos a charlar, pues os lo voy contando. Y pinta uñas. Me encanta hacerme manicuras, me encanta pintarme las uñas y luego os hago fotitos para Instagram. Bueno, tienen una línea de pinta uñas preciosa. Estoy sacando los colores para enseñároslos. He aprovechado porque además también suelen tener ofertas de productos, descuentos, muchas cositas. Echadles un ojo porque aunque sea en Reino Unido, pero envían a toda Europa y tienen cosas muy chulas. Y yo he aprovechado la compra. Mira, de Lauren Jay. Viene todo plastificado. Os enseño los colores, ¿vale? ¿Los he cogido todos? Sí. Un rosa que es clarito, que viene muy bien para hacernos decoraciones que resalten. Aquí lo tenemos. Tengo luego que ir pensando cuál empiezo. Morado, queda genial. Tenemos, como no, un color rojo. Mirad, es que no puede, igual que no te puede faltar un pintalabios rojo, un esmalte de uñas rojo no puede faltarte. Un marrón, porque ahora en esta temporada de otoño-invierno, unos tonos nude para una decoración bonita queda genial. Y un azul eléctrico que también en esta temporada de otoño-invierno podemos hacer unas manicuras espectaculares. Me ha faltado dorado para hacer la foto con el perfume del camello, con el perfume dorado. Bueno amigos, ¿qué os ha parecido? Espero que os guste, sobre todo porque a muchos nos gusta descubrir la perfumería árabe. Creo que tienen cosas muy interesantes. Podemos buscar esos aromas que sean o esos parecidos o esos perfumes que tienen alma árabe. Así que vamos a seguir descubriendo. Yo os voy a dejar la página web abajo con los enlaces a los perfumes que he comprado, también a los esmaltes de uñas y el maquillaje para quien quiera ver. Y cualquier duda, pues me preguntáis. Si no, en su atención al cliente o por medio de mensajes privados de su Instagram, ellos, su atención al cliente, te atienden rapidísimo. Y cualquier duda con ellos, lo preguntáis. Como os digo, esta no es mi primera compra con ellos, ya he comprado anteriormente. Y la verdad es que funciona muy bien. Así que bueno amigos, ahí tenéis un nuevo lugar para tener en cuenta e ir ojeando. Espero que este vídeo os haya gustado. Muchos besos a todos. Nos vemos en el próximo. Adiós.